Comenzamos con la premisa, ¿ya? Que como profe y como grupo de educadores no hacemos la evaluación del aprendizaje o evaluación para el aprendizaje, donde se confrontan dos paradigmas, ¿ya? Esta evaluación vista y entendida como un proceso, un ciclo sistemática, ¿ya? Donde tiene una función de acompañar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes, versus una evaluación vista como un suceso o certificadora de aprendizajes, donde el nuevo paradigma ya nos ha puesto en jaque, donde hemos tenido que replantearnos la evaluación y el currículum, tanto que se va a enseñar como el currículum que se va a evaluar. Por favor. ¿Por qué la existencia de un decreto de evaluación? ¿Hacia dónde punta? ¿Y en qué escenario se gesta este decreto? ¿Cómo se llegó a este instrumento técnico que nos norma y nos da los lineamientos para nuestros colegios para realizar este proceso de evaluación, calificación y promoción escolar? Primero hay que contextualizar, ya que la nueva ley de educación, la número 20.370, ya, las nuevas bases curriculares, donde hay un cambio en la estructura y en nuestro paradigma pasando a la educación vista en el modelo sociocognitivo basado en competencia, ¿ya? Donde las habilidades juegan un rol principal, ¿cierto?, en la educación de nuestros educandos o nuestros aprendices. Todo esto, ¿ya?, más una nueva ley de inclusión que aparece en el 2015, donde elimina la exhibición, ¿ya?, el dar pruebas para presentarse a un colegio. Por favor, estimado, agrégueme ahí un clic, ¿ya? Donde este modelo ya se elimina con esta ley, el dar pruebas, ¿cierto? Y el eximir a los estudiantes. Como les decía anteriormente, este paradigma educativo sociocognitivo basado en competencias que está tensionado en las bases curriculares, ¿cierto?, del 2012, busca generar aprendizajes profundos, ¿ya? Los contenidos son el medio para alcanzar la habilidad, ¿ya? Acá el rol del estudiante es activo, donde se va desarrollando sus habilidades cognitivas en modo de espiral. Y el aprendizaje tiende a ser significativo en un contexto real y las situaciones evaluativas deben ser también en este contexto. Por lo tanto, acá abocamos y entendemos la evaluación auténtica. Por favor. Como les decía en un momento, la ley de inclusión puso en jaque ya al decreto 511 que teníamos antiguamente para poder, ¿cierto?, evaluar, calificar y promocionar o promover, en este caso, mejor dicho, a los estudiantes. Y esta ley de inclusión tiene presente la presencia, el reconocimiento y la pertinencia. Es decir, que los jóvenes, para ingresar a un colegio, se eliminaron las pruebas de admisión en los que son del sistema público, ¿cierto?, subvencionado, municipal, de dependencia o injerencia del ministerio. Hay un reconocimiento donde se trata de buscar y apoyar las distintas aprendizajes para la diversidad de estudiantes que tenemos, y la pertinencia en relación a generar, ¿cierto?, estas instancias que no excluyan a un estudiante del proceso educativo. Por favor, estimado. Este decreto 67, a lo largo de sus 27 artículos, ya aprox, deroga el decreto 507 del 97, ya,
También hay modificaciones en el decreto 112 y el decreto 83, donde habla de la diversificar, ¿cierto?, la evaluación. El decreto 67 toma estas áreas de estos decretos y los conforma en un solo instrumento técnico, dando estos lineamientos. Por favor. ¿Cuál es el objetivo, chiquillos, chiquillas docentes, de este instrumento técnico que va a orientar nuestros reglamentos internos de nuestras comunidades educativas? 1. Fortalecer la evaluación en el aula, ¿ya? Donde el objetivo central de esta política de fortalecer la evaluación es avanzar hacia un uso más pedagógico de la evaluación, dejar de verla como un suceso, sino como un proceso dinámico y constante. Y obviamente todo esto va de la mano si realizamos un mayor uso formativo de la evaluación con un propósito de monitoreo constante oportuno, va a ir de la mano con una certificación de los aprendizajes mayor efectiva y más justa para el estudiante, cuando hablamos de evaluación sumativa. Todo esto, o en palabras más sencillas, el decreto 67, esto quiere. 1. Promover la evaluación centrada en la integralidad de los estudiantes, no solamente basarnos en los contenidos, ¿ya?, sino también en la habilidad y también en las actitudes. Nuestros objetivos de aprendizaje emanados de nuestros programas de estudio que se basan en las bases curriculares tiene esta triada. Cambia la visión del currículum evaluado a una evaluación del aprendizaje hacia o para el aprendizaje. Permite ajuste y decisiones pedagógicas en pos del aprendizaje de los estudiantes, porque detecta en forma oportuna falencias, ¿ya? ¿Y esto es para qué? Prevenir a tiempo las dificultades de los estudiantes. Monitorear, identificar y apoyar tempranamente a estudiantes con dificultades. Todo esto para que el proceso de promoción sea acompañado. Cuando usted ve en abril, mayo que hay una dificultad con cierto grupo de estudiantes, uno toma decisiones oportunas, ¿ya? Y no esperar, como se hacía antes, noviembre, diciembre, para informar a la familia, ¿cierto?, de la situación del estudiante. No significa que un alumno no puede quedar repitiendo, sino que es excepcional la repitencia y que esta repitencia va acompañada para el año lectivo siguiente. ¿Qué intenciona el decreto 67? Que la evaluación sea lo más auténtica posible, ¿ya? Coherente a situaciones cotidianas, que sea centrada en la fortaleza de los estudiantes, visualizar el error como una constante oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Que contribuya a una equidad educativa, que respete la diferencia, coherente con la visión constructivista de este modelo basado en competencias sociocognitivas, ¿ya? Que establecer la diferencia entre evaluación y calificación, para que nosotros docentes tengamos esto claro, que el apoderado lo tenga claro y el alumno lo tenga claro. Y así, obviamente, vamos generando la cultura evaluativa en el colegio, ¿ya? Favorece esto la autonomía del aprendizaje realizando actividades metacognitivas de los estudiantes, ¿ya? El proceso es colaborativo entre profesor-alumno. El profesor es un facilitador, ¿ya? Y las evaluaciones son sustanciales y importantes y se evalúa lo que se enseña en la sala, ¿ya? Y obviamente la evaluación es vista como una instancia de mejora de los aprendizajes. Por favor, estimado. El decreto, ya 67, tiene una estructura que va bien
determinada con sus distintos artículos que van abocados a la siguiente, a lo que es evaluación como propiamente tal, ya desde el paradigma, ¿cierto?, para el aprendizaje, la calificación y la promoción. Por favor. El decreto 67, ¿ya?, tiene una distinción súper importante en los propósitos que tiene la evaluación. Uno es fortalecer, ¿cierto?, la evaluación formativa, como esta evaluación tiene un propósito de monitorear, acompañar el aprendizaje de los estudiantes, se obtienen evidencias aceptables, medibles, ¿ya?, se interpreta y se usa para tomar decisiones que sea en pro de acompañar estos aprendizajes y hacer ajustes en el proceso. Por eso nuestro currículum es flexible, permite retroceder y potenciar y gestionar errores, ¿ya? La evaluación sumativa tiene una instancia totalmente distinta, ¿ya? Certifica, nos entrega información sobre en qué grado obtuvieron cierto aprendizaje en una determinada asignatura o momento, ¿ya? Generalmente los aprendizajes logrados se obtienen mediante una calificación, un número, ¿cierto?, un concepto o inclusive un porcentaje. Tú cuando categorizas un desempeño lo estás calificando, ¿ya? Y eso hay que tenerlo también bien presente. Otra cosa importante, la evaluación formativa como la evaluación sumativa no son excluyentes la una de la otra. ¿Qué quiere decir esto, colegas? ¿Ya? Que tú de un proceso formativo sí puedes obtener una nota, sí puedes ponderar y dar origen a una nota, como de la evaluación sumativa tú puedes generar instancias de retroalimentación, ¿ya? Se puede ocupar también para tomar decisiones. Por favor. Y vamos a ir haciendo esta comparación de estos principios, ¿ya? Evaluación formativa, monitoreo permanente del desempeño del alumno. No es llenarnos de papeles, ¿ya? Sino es hacer constante este proceso dentro del aula, que nos permite flexibilizar procesos y estrategias, ¿ya? Importante acá, debe ser oportuna y generar en el estudiante la comprensión de la retroalimentación, ¿ya? El retroalimentar no es entregarle la pauta con las respuestas correctas al estudiante, sino ser un andamiaje para que el alumno acorte esta brecha de los aprendizajes entre lo que está demostrando a lo que yo propongo como meta a que él logre. Y lo más importante, colegas, gestiona el error como una oportunidad de aprendizajes versus los principios de la evaluación formativa. Clic, por favor, estimado. Los principios, mientras se coloca la imagen, ¿ya? Los principios de la evaluación formativa es de certificar, ¿cierto?, al término de un proceso, la categorización de los desempeños, ¿ya? Y que esto nos va a permitir, obviamente, también generar y tener oportunidades de replantear y reflexionar en torno a los aprendizajes. Estimado, te devolviste mucho, o no sé, se pegó o estás en una imagen que no es. Está como loco tu mouse. Jonathan, ahí abriste mal la hoja. Sí, se me pegó un poquitito, pero ya está saliendo. Ya. En este momento, ya cuando hablamos de los propósitos de la evaluación, importante tener claridad en que usted puede trabajar, puede colocar nota
puede en un proceso, ¿cierto?, formativo, terminar, ¿cierto?, con una calificación. Si bien la evaluación sumativa ya certifica aprendizaje de los estudiantes, puede ser utilizada para generar o gestionar procesos de mejora, ¿ya? Debe cumplir con los conceptos de validez, confiabilidad y temporalidad de el instrumento, o sea, de lo que yo estoy certificando, sea lo que yo estuve enseñando en el aula, ¿ya? Que sea transparente el proceso hacia los estudiantes, que los alumnos sepan con claridad lo que yo los voy a evaluar, ¿ya? Y que tenga esta temporalidad que sea atingente a lo que yo estoy enseñando. Por favor, querido Jonathan. Conceptos claves en los que se centra el decreto. Como les decía anteriormente, la evaluación formativa visto como un proceso constante y dinámico. La calificación que tiene que ver con el concepto y el categorizar, y viene un amplio espectro de la promoción escolar y repitencia, y un ámbito súper importante de tener en cuenta es la reflexión pedagógica. Por favor. Para llevar todo esto a cabo, ya, de que la evaluación sea el eje central del proceso de aprendizaje, el decreto 67 nos habla y nos plantea el diseño curricular invertido, o el backward design, no sé si lo han escuchado por ahí. Van indicando, ¿cierto?, en el chat si lo han escuchado con anticipación este proceso, que no es lo mismo que el flipped classroom, o aula invertida, ¿ya? El diseño curricular invertido plantea que uno como profesor debe levantar evidencias, ¿ya?, antes de planificar el diseño curricular en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Tomo un objetivo de aprendizaje, visualizo mis indicadores, planifico cómo los voy a evaluar, con qué instrumentos, qué destrezas van a aprender al final de la unidad o después de un objetivo, qué conocimientos van a obtener, qué actitudes van a desarrollar y cómo yo las voy a evidenciar. Y luego, cuando tenga todo esto, recién voy a la planificación. Este es un cambio de paradigma total, ¿ya? Porque nosotros hemos estado acostumbrados a planificar en la sábana, donde tenemos cierto objetivo, el diseño de la clase o la secuencia didáctica, ¿cierto?, con nuestro inicio, desarrollo, cierre, una casillita para los recursos, y en la última bandejita teníamos evaluación, y uno ponía prueba o observación directa, y ahí terminaba el cuento, ¿ya? Con este decreto 67, la mirada viene a establecer, antes del diseño de clases, de la planificación que conocemos, 3 preguntas, o 2 preguntas antes de diseñar. Una, ¿qué quiero que los estudiantes comprendan y sean capaces de hacer al finalizar la lección? ¿Cómo puedo verificar que aprendieron? ¿Y qué experiencias de aprendizaje llevarán a los alumnos a los resultados deseados? Esta planificación ya de diseño de nuestra clase, se van a dar cuenta, cuando uno tiene la mirada del diseño curricular invertido, la coherencia curricular o pertinencia curricular se va a dar por sí sola, ¿ya? Es más, en la evaluación docente, se aconseja que empiecen con el módulo de evaluación y después el diseño de la clase, ¿ya? Respetando esta lógica de diseño curricular invertido, donde lo que yo planifico va a apuntar a lo que yo voy a evaluar. Por favor, estimado. Estas son algunas preguntas, ¿ya?, que nosotros en el curso desarrollamos y trabajamos, ¿ya? ¿Qué entendemos por evaluar en forma formativa? ¿Utilizamos el error como una oportunidad real de aprendizaje? ¿Nuestros estudiantes saben que vamos a evaluar? ¿Democratizamos la evaluación en la sala de clase? ¿Genera nuestro proceso evaluativo impacto en el aprendizaje permanente de los estudiantes? En fin, todas estas preguntas las reflexionamos, las analizamos en el curso que nosotros ofrecemos. Por favor, estimado. Cuando hablamos de transparentar y democratizar la evaluación
con los estudiantes, que viene establecido en el decreto 67, es establecer en nuestro reglamento de evaluación tiempos de entrega para la revisión y análisis. Ya no se debe quedar el alumno con la incertidumbre de cuándo le van a devolver su prueba, su trabajo, su maqueta, etcétera, ¿ya? 15 días hábiles, 7 días hábiles, 10 días hábiles, ¿cuándo va a tener los resultados el alumno? ¿Ya? Segundo, hacer partícipe al estudiante del proceso evaluativo, enseñarle la rúbrica, generar, ¿cierto?, no solamente un temario, sino la ruta de aprendizaje que va a tener ese alumno en el aula, qué va a aprender, qué va a saber hacer, cómo se le va a evaluar, cómo proyectar la evaluación, ¿ya? Y explicitar al estudiante y al apoderado el desempeño que se desea observar. Esta información la tiene que tener clara también el apoderado. Mientras más claridad, menos objeciones va a tener después cuando usted devuelva, ¿cierto?, estos trabajos o instancias evaluativas corregidas. Estimado, por favor. También el decreto viene y establece, ¿ya?, las 3P de la evaluación: el proceso, el progreso y el producto. Ya establecer en sus unidades educativas, en su reglamento de evaluación, cómo los estudiantes van aprendiendo, el avance que tiene un estudiante respecto de su propio aprendizaje, las cosas que los estudiantes logran o saben saber o hacer, tiene que ver con lo que es evaluación formativa y retroalimentación, que es lo que más énfasis entrega en el decreto 67. ¿Para qué? Para la detección de dificultades en forma oportuna. Estimado, please. Tiene un apartado dentro de lo que es evaluación y haciendo un poco énfasis en el decreto 83 y ahora también en algunos casos, ya, que no todos los colegios tienen PIE, el diversificar la evaluación, ¿ya? Supresión de la exhibición. Antiguamente los alumnos habían alumnos que no podían hacer educación física, no se les evaluaba, ¿cierto? Se les eximía del ramo de religión, se les eximía de la asignatura de inglés, ya por alguna dificultad. Ahora no se puede, ¿ya? Los alumnos no se eximen de la asignatura por esta ley de inclusión. Lo que sí se debe hacer es ofrecer todos los recursos y adecuaciones, si el colegio me lo permite, si el PIE, ¿ya?, en torno a los objetivos y progresión de poder aplicar. Cuando hablamos de diversificar la evaluación, es hacer diversa la evaluación para abarcar a la gran diversidad de niños y niñas, ofrecer alternativas, ¿ya? No sesgarnos a una prueba tipo para demostrar a lo mejor un objetivo, dar opciones. Adecuaciones curriculares en el caso ya de los que obviamente los colegios que tengan integración, si no, tenemos lo de las adecuaciones de los elementos básicos del currículum, ¿ya? Tenemos plantear el DUA, que es el diseño universal de aprendizajes, adecuaciones en la evaluación, modificación a los objetivos de aprendizaje, esto ya los colegios que trabajan con PASI, y ver la progresividad de los estudiantes. Por favor, estimado. Un aspecto que contempla el decreto 67 es fijar horarios, tiempos designados para la reflexión pedagógica de sus docentes. La reflexión pedagógica es una instancia que nos permite, como unidad educativa, identificar nudos críticos, ¿ya?, propiciando espacios a los docentes al análisis de resultados, dejando atrás el análisis tipo de decir, de una prueba tuve 4 rojos, 10 nota 5, 8 7 y 15 6. Eso no es un análisis, ¿ya? El análisis tiene que ver con objetivos, metodologías, probar estrategias si funciona o no funciona, verificar, aunar criterios entre los docentes para el trabajo departamental, ¿ya? Son situaciones que el colegio debiera dar la instancia y está normado en el decreto 67 para que se den esta instancia en tiempo para organizarse.
qué analizar, cuándo analizar, por qué analizar y cómo trabajar con información, ya son las preguntas que orientan, ¿cierto?, para el desglose de esta normativa o protocolos dentro del decreto 67. La fuente de Educar Chile señala que hay una gran debilidad en los docentes de realizar análisis, ya de resultados. Y lamentablemente en alguna unidad educativa las jornadas de reflexión pedagógica, ya, se da cuando se revisan los resultados SIMSE, o a lo mejor días, ahora en este tema contextual, y se da siempre cuando nos va mal. Y también hay que analizar cuando nos va bien, ¿ya? Ver qué prácticas, qué tareas, qué desempeños nos están generando respuesta positiva para afianzar y o mejorar en el caso contrario. Jonathan, por favor. De la calificación, ¿qué nos dice el decreto? Primero define calificación, ¿ya? Como la instancia, ¿ya? O categorización de los aprendizajes que puede ser determinada con una nota, una escala numérica de 1 a 7, ¿ya? Un concepto, como en el caso de orientación y religión, que sí son calificadas. La diferencia es que no incide en la promoción de un estudiante, ¿ya? Educación parvularia, aunque ustedes no lo crean, evalúan y también califican, porque categorizan los desempeños de los estudiantes en logrado, ¿cierto? Medianamente logrado, o en desarrollo no observado. Están categorizando, están en términos como de evaluación, están calificando. La diferencia está en que ellos no tienen, por ejemplo, la instancia de repitencia, porque tienen en pre-kinder, ¿cierto? Kinder, promoción automática, y dependiendo si y si hay un caso que hay un niño que no logra los objetivos, se conversa con el apoderado y tiene que ir respaldado a lo mejor con un documento del especialista, y la decisión recae en los papás. ¿Ya? Seguimos. Por favor, estimado. ¿Qué nos dice o qué orientaciones nos da el decreto 67 en este tema? Define y visualiza procesos que, cómo, cuándo se califica, la cantidad de cada asignatura, la información, cómo se le va a entregar a los padres y apoderados, establecer tiempos para la revisión, análisis y entrega de los instrumentos evaluativos que se utilicen para evaluar y o calificar los aprendizajes de los estudiantes. Por favor, estimado. Primero, ¿qué contempla el decreto 67? ¿Ya? La calificación final anual, ¿ya? La escala numérica, que es de 1 a 7, y ahí cada colegio determina si parte por nota mínima 2 o 1, ¿ya? Y el mínimo de aprobación es un 4, ¿ya? Por favor. Ese 4, obviamente, tiene que estar sin ninguna calificación final en rojo, ¿ya? Sobre el número de evaluaciones, la consigna del decreto 67 es la siguiente: evaluar más y calificar menos, ¿ya? La fórmula o la regla antigua, que era el número de horas del plan de estudio, más una, se elimina, ¿ya? Las calificaciones deben ser coherentes con la planificación, debe estar sustentada en un propósito pedagógico, y son acuerdos y lineamientos entre docentes o departamentos con la unidad técnica pedagógica. Por favor, estimado. Sobre la promoción, ¿ya? ¿Qué nos dice el decreto? Estas son preguntas orientadoras, ¿ya? ¿Quiénes son promovidos? ¿Qué sucede con la asistencia? Informe de repitencia personalizado, plan de acompañamiento, reuniones deliberativas. Son todos protocolos que vienen dentro del decreto que se deben cumplir a cabalidad en las unidades educativas. Por favor, Jonathan. ¿Qué nos dice el decreto 67? La promoción tiene dos áreas o dos ámbitos.
Uno es en torno al logro de los objetivos y el otro es en torno a la asistencia, ¿ya? Primero, ¿qué nos dice? Que el mínimo de aprobación es nota 4. Si hay un promedio anual final, la nota mínima de promoción es un 4,5. Si hay dos promedios finales insuficientes, ya, entiéndase, rojos, la nota mínima de promoción es un 5. En términos de asistencia, el porcentaje mínimo es de un 85%, y en caso de que el porcentaje de asistencia sea menor al caso anterior, es decir, menor a 85, es el equipo directivo, tras un análisis de caso, puede decidir la promoción de un estudiante, tenga o no tenga el logro de objetivos, ¿ya? Caiga en una reunión deliberativa por parte del director y su equipo, ¿cierto?, pedagógico. Jonathan, por favor. Esta reunión o informe, ¿ya?, cuando hay un alumno que no tiene el logro de objetivo, es decir, ¿ya?, que no cumple con lo mínimo para ser promovido, no es llegar, y por eso se dice que el decreto 67 termina con la repitencia automática, ¿ya? Porque se supone que hubo un trabajo desde marzo a noviembre, diciembre, ¿cierto?, donde uno estuvo haciendo plan de acción con este niño porque fue detectando, ¿cierto?, las dificultades que fueron apareciendo. Entonces, ¿quiénes se reúnen en este consejo deliberativo? El director o el equipo de gestión, más el equipo técnico pedagógico y el consejo de profesores. ¿Qué se hace con estos estamentos? Se reflexiona, hay una reflexión pedagógica para la promoción o repitencia de carácter deliberativa y resolutiva, ¿ya? ¿Qué se recopila? ¿Ya? Aquí se recopila todo el plan de acción que se hizo de marzo, ¿cierto?, hasta diciembre, con las entrevistas, con la información que te pueden entregar los profesores, ¿cierto?, con el equipo de apoyo escolar o la educadora diferencial, si así lo permite, ¿ya? Entonces, este informe pedagógico debe tener contenido con el informe en hoja de vida, ¿ya? Información antes de fin, toda la información recopilada antes de fin de año, ¿ya? Aprobación de un curso no se vuelve a hacer, ¿ya? Y el plan de acción llevado a un año lectivo en curso. Tiene que estar esta promoción, ¿cierto? O este proceso acompañado, no es que tuvo los 2 notas rojas y tuvo menos de un 5 y quedó repitiendo y la mamá se enteró en noviembre, ¿ya? Va en marzo, abril, mayo ya se empieza a detectar problemas. Y uno ya debiera tener un plan de acción con ese niño. Reforzamiento, talleres, ¿ya? Ir anotando, y como consejo voy dando evidencia, chiquillos, ¿ya? Firma, contrafirma, tener todos los compromisos, cosa que no quede duda que el colegio hizo todo lo humanamente posible para ayudar a este joven. El informe o la repitencia, o este informe de repitencia, tiene que contemplar, primero, el progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año, cómo ha progresado, la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las características socioemocionales e implicancias, ya que puede generar el promover a un estudiante que está con grandes vacíos pedagógicos para un año lectivo siguiente. Establecer el daño, ya, que se le puede generar a un alumno el pasarlo de curso sabiendo que no tiene las competencias para estar en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Son esas 3 instancias que tienen que ir redactadas, ¿cierto?, y acompañadas en este informe de repitencia que se le entrega con copia al apoderado, y el año siguiente, cuando firma esta repitencia en la matrícula, ¿cierto?, se le entrega este informe, la mamá lo firma, debe ir acompañado con todo el plan de acción que hizo el colegio desde marzo a diciembre, toda la instancia, entrevista. ¿Qué pasó con la entrevista? No vino el apoderado, se anota ahí, apoderada no apareció, ¿ya? Se le hizo talleres de reforzamiento, el alumno no participó, todo tiene que estar respaldado. Y lo más importante, colegas,
¿ya? Es que si este alumno ya quedó se toma la decisión que queda repitiendo tras este análisis de caso, en los primeros días de marzo se debe citar a apoderado para redactar, ¿cierto?, el plan de acción y firmar los compromisos para que esta situación no vuelva a ocurrir el año siguiente. Porque la idea es esa, que es una medida excepcional de repitencia, que la idea es obviamente que no vuelva a ocurrir. Jonathan, por favor. Chiquillos, ¿ya? Cuando hablamos de quiénes somos, ya Arte Docente nace en el 2020 con el propósito de brindar apoyo al trabajo que nosotros realizamos en aula. Ya nosotros empezamos haciendo cursos de Excel y empezaron a surgir necesidades ya entre ustedes mismos de potenciar áreas que son de educación, como la evaluación, la retroalimentación, y nació el tema de estos cursos, ¿ya? Nuestros cursos son pequeños, ¿ya? 30, oscila entre los 30 y 40 participantes. ¿Por qué? Porque ahora para mí es muy difícil hablar y ser expositora todo el rato, ¿ya? Nosotros en Arte Docente tenemos nuestro sello que hacemos de participación constante con los profesores que se unen a nosotros. Nos gusta que sea una instancia interactiva y trabajamos con muchos talleres, ¿ya? Todas estas preguntas que vimos, ya que analizamos, que yo les fui contando, es solamente un extracto de lo que se trabaja en nuestra fundación, ¿ya? La misión de Arte Docente es brindar apoyo a instituciones educativas y profesionales de la educación en el desarrollo de competencias para potenciar la gestión escolar. Implementación de las políticas educativas como el Decreto 67, prácticas pedagógicas y el desarrollo profesional docente, entregando conocimientos pertinentes y actualizados para enfrentar los requerimientos del siglo XXI a través de asesorías educativas, cursos de capacitación y creación de recursos digitales. Todo esto no lo hacemos en forma ajena, ya tiene todo un contexto. Lo hacemos pensando en que ustedes tengan la herramienta que sean medibles y evidenciables en la instancia que adoramos hacer, que es la evaluación docente, ¿ya? Todas estas competencias pedagógicas de poder diseñar una clase curricularmente coherente con la evaluación son estándares del proceso docente, ¿ya? Son estándares de la calidad antiguamente llamadas marco de la buena enseñanza. Por favor, estimado, contarle un poquitito, ¿ya? Que el curso del Decreto 67 tiene 3 objetivos: comprender los principios del Decreto 67, de dónde nace esta necesidad de tener este documento técnico, vincularlo con el quehacer docente para propiciar la toma de decisiones pedagógicas que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes, diseñar e implementar estrategias de evaluación a partir del Decreto 67 con la finalidad de promover la evaluación formativa. Si se fijan, el curso se llama Decreto 67, no es normativa, ¿ya? Y la ley, porque eso usted lo puede leer, ¿ya? Lo puede imprimir y lo lee. Nosotros y nuestro plus es orientar y ver la aplicabilidad que tiene este Decreto 67 en el aula, ¿ya? Enseñarles a ponderar, ¿ya? ¿Qué criterios son los necesarios para realizarlo? Ver la evaluación formativa, más que enseñarles el propósito, es ver cómo. Tocamos también el diseño curricular invertido, les enseño a planificar en forma invertida con este nuevo paradigma, ¿ya? También trabajamos mucho la reflexión pedagógica. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Como les decía, para mí es muy complicado hablar 40 minutos sola, ¿ya? Si bien hay una exposición de los contenidos que es como ya lo denso, lo medular, también hay una reflexión que se da entre pares, hay talleres prácticos y hay trabajo colaborativo.
Y así como hay trabajo colaborativo, a mí nos gusta la calidad, ¿ya? Y entregar este servicio de calidad también requiere un compromiso por parte de los profesores de generar estos trabajos, ¿ya? Porque la idea de nosotros es que usted se vaya con herramientas para que usted pueda realizar su trabajo de mejor manera en su comunidad educativa. La invitación está en realizar la actividad. Empezamos el curso el 16 de marzo, ¿ya? Y trabajamos por temáticas, ya el decreto 67 se destroza y se toma por temas, ya no por artículos, porque la normativa legal nos interesa saber el por qué es importante, ya los artículos y las normas, los protocolos están en sus decretos, en sus reglamentos de evaluación de cada comunidad. La idea es destrozarlo y aplicarlo y llevarlo a la sala de clase, que ahí donde nosotros tenemos que hacer carne lo que viene establecido en este decreto, ¿ya? Y acá hay unas palabras que dice una colega que estuvo con nosotros, ¿ya? Dice, desde la comodidad de tu hogar, conociendo distintas realidades junto a colegas de todo Chile. Y este es un comentario de una docente de nuestros cursos. Eso es la realidad, ¿ya? Se trabaja y es como trabajar en un consejo con diversidad de realidades, ¿ya? Donde también hacemos como nuestra descarga también, porque uno cuenta y se enfrentan a distintas realidades, ¿ya? Realidades del ámbito privado, público, ya de distintas asignaturas, entonces el trabajo se enriquece y se genera esta instancia de conversación y de crecimiento. Así que